Muy buenas tardes a todas las personas que están aquí acompañándonos en las charlas con la rectora. Ha sido un largo viaje durante este tiempo de pandemia. Hemos tenido conversaciones extremadamente interesantes con muchos invitados, pero les aseguro que la de hoy es una sesión muy especial. Bienvenidos y bienvenidas a las personas que se están uniendo a través del Facebook. Esperamos que nos envíen sus preguntas al chat. Yo estoy muy atenta para lo que quieran saber y aprovechen la oportunidad de preguntarle al doctor Cárdenas, que es nuestro invitado de hoy. Mauricio Cárdenas no necesita una gran presentación, es economista de la Universidad de los Andes, tiene su doctorado en la Universidad de Berkeley y ha sido varias veces ministro de Estado y actualmente es parte de un centro de pensamiento en energías de la Universidad de Columbia. Doctor Cárdenas, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Brigitte. Dime Mauricio, de aquí en adelante, Bueno, porque muchas gracias. hemos sido colegas, hemos trabajado en muchos campos juntos y qué bueno, muchas gracias por la invitación. Aprovecho para felicitarte por la designación en la rectoría que ya lleva su buen tiempo. He sido toda la vida muy cercano a la EAN. Me parece un gran proyecto para el país. Qué bueno que tú estés al frente. Y estoy muy complacido de estar en este diálogo, pues tratando de aportar constructivamente a este momento tan difícil y tan desafiante. Entonces, muchas gracias por la invitación. Pues de nuevo, gracias por el tiempo, por compartir un rato con los seanistas, con las seanistas. Y aprovecho para que comencemos a conversar con el tema de la agricultura, sobre todo a raíz de un artículo que apareció hace pocos días en El País, en coautoría con Juan Lucas Restrepo, que fue durante más de 8 años director de Agrosavia, y en un artículo en el que hacen, digamos, un análisis de los problemas agroalimentarios, los sistemas agroalimentarios del mundo en la pandemia, cuáles son como las posibles incidencias en el tema cuando empecemos a salir de ahí. Y hay muchas cifras muy reveladoras sobre el tema de los precios de los alimentos, el tema de la vulnerabilidad de los sistemas agroalimentarios, el tema de la salud vinculada con la alimentación. Me gustaría invitarte a empezar haciendo una pequeña referencia a este tema. Pues muchas gracias. Y la verdad que qué bueno que me haces esa pregunta porque ese es un artículo que escribimos con Juan Lucas y todo el mundo sabe perfectamente que Juan Lucas es un gran experto en estos temas agrícolas, es una persona que tiene un doctorado en economía agrícola. Desde Agrosavia jugó un papel muy importante para el fortalecimiento de la investigación científica en el sector agropecuario y desde hace algún tiempo está ya en CIAT, en el organismo internacional, en toda la, digamos, el equipo que trabaja coordinando estas tareas de investigación a nivel global y hablamos con cierta frecuencia. Y un día hablando con él, dijimos, hombre, está haciendo falta escribir algo sobre la relación entre el COVID y la agricultura, que no es una relación que a primera vista sea evidente. O sea, no es algo que todo el mundo esté pensando que hay un nexo, que hay una relación. Todos estamos hablando del COVID y obviamente la situación económica, el problema de la salud, en fin, muchas otras dimensiones, la tecnología, todo el mundo está hablando ahora de la importancia de mejorar la conectividad, etcétera, pero la relación con la agricultura no era tan obvia y la verdad hay una relación muy estrecha por dos razones. La primera es que las personas que tienen problemas nutricionales, las personas que tienen problemas producto de una mala alimentación, puede ser la obesidad, puede ser diabetes o pueden ser enfermedades, digamos, cardiovasculares, cardiopatías, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros consumimos, los alimentos que consumimos, son unos factores que a la hora de la verdad son determinantes para la suerte de las personas que son contagiadas por el COVID. O sea, los casos de mayor letalidad del COVID son casos en los que dietas poco sanas se convierten en un factor de riesgo tremendo. Entonces, primer elemento. Y segundo elemento, el COVID puede estar generando una disminución muy notoria en el acceso a los alimentos. ¿Por qué? Porque se interrumpieron unas cadenas de, de comercio. Entonces, muchos agricultores, por ejemplo, no pudieron cosechar, perdieron las cosechas, o en países donde se necesita mano de obra migratoria para poder cosechar, no llegó la mano de obra. Entonces hubo una caída en la cantidad de alimentos, súmale a esto la caída de ingresos de las personas
Entonces, la FAO estima que este año puede aumentar en 14 millones de personas como mínimo el nivel de hambre en el mundo. E incluso en un escenario económico peor, que es el que yo estoy viendo que va a pasar, porque hoy salieron los datos del crecimiento económico de Estados Unidos del segundo trimestre y es una caída del 33%. Eso es una cosa que a nadie le cabe en la cabeza. 33% de caída en la actividad económica de los Estados Unidos. Entonces, esto quiere decir que el aumento del hambre en el mundo puede ser mucho mayor. Entonces, este es el momento para aprovechar y decir, bueno, ¿por qué no tomar decisiones que nos permitan alimentarnos mejor? ¿Qué quiere decir eso? Volvamos a la producción local de ciertos alimentos que hoy ya en el mundo no se produce porque el mundo hay una carrera a ver quién produce las calorías más baratas. Y el 50% de las calorías vegetales que nosotros consumimos, tú, yo, cualquier otra persona, vienen de tres productos, que son el maíz, el trigo y el arroz. Y entonces una cantidad de productos, digamos, autóctonos de nuestros propios países, la quinoa, por ejemplo, en los países andinos, pues hay que volverlo a fortalecer e incentivar porque son alimentos más nutritivos, tienen más micronutrientes y al mismo tiempo nos van a generar más empleo local. Entonces ese es el llamado que hacemos nosotros. Repensemos un poco el futuro de la agricultura para concluir en que se necesita hacer más investigación en estos productos que nadie les ha investigado, se ha metido plata en los últimos años porque no es rentable. Todo el mundo quiere meterle plata a ver cómo produce maíz más barato o trigo más barato o arroz más barato, pero hay que buscar estos otros alimentos que son al mismo tiempo los que le dan empleo a nuestros campesinos. Sí, el tema de la resiliencia alimentaria, que ha venido trabajándose mucho en los acuerdos multilaterales desde hace muchos años. La misma FAO ha evolucionado tanto en su perspectiva de sistemas agroalimentarios, hace ese llamado a la erosión genética, a los problemas de sistemas que dependen mucho de los mismos combustibles fósiles. Una agricultura basada en el petróleo, por ejemplo, sigue generando no solo vulnerabilidad, sino una huella ecológica gigantesca. Y para Colombia, que es un país mega diverso, la noción de ser mucho más autónoma desde el punto de vista alimentario no es una quimera, es realmente una potencia que siempre desarrollábamos en las conversaciones con el doctor Juan Lucas Restrepo. Así es. Ese tema de la agricultura da para una larguísima conversación. Agricultura, acuicultura también en Colombia, producción sostenible, pero digamos, uno no ve un gran proyecto de reactivación, incluso antes de la pandemia. Uno no ve una agricultura que se moderniza rápidamente o unas políticas agropecuarias que incluso trabaja en el tema del bosque. Mauricio ha propuesto muchas veces que hay un tema de economía forestal que Colombia sigue sin desarrollar en la economía en el impuesto del carbono, que Mm. podría convertirse en un impulsor de otros modelos productivos. Eh, ¿Qué le pasa a la agricultura colombiana? Obviamente el sector privado va rápido y hace lo que, digamos, mejor puede, pero en la producción de alimentos como política pública, pues me parece a mí, obviamente esto es una perspectiva muy propia, no logra despegar. Sí, es un buen punto, es una buena reflexión. Pensemos un poquito por qué, qué es lo que pasa, porque el recurso natural está. O sea, tenemos la tierra, tenemos la diversidad de climas, tenemos el agua, o sea, tenemos unas condiciones propicias. Por otro lado, tenemos la necesidad, porque este es un país que todavía tiene un nivel de ingreso bajo, donde no ha podido encontrar unos sectores de éxito contundente, o sea, nuestros éxitos exportadores han sido muy pocos. El café, que duró casi 100 años, después las flores, pero nosotros no somos un país que podamos decir, bueno, es que Colombia hoy es un gran productor de tal cosa nueva que haya sido un producto en el que hayamos incursionado en los últimos 20 o 30 años. Entonces tenemos esa necesidad. Y por otro lado, tenemos también empresarios. O sea, Colombia es un país que tiene Uh -huh. buenos empresarios. Entonces uno dice, ¿qué falla aquí? ¿Cuál es el eslabón que está faltando? Entonces, pues yo diría que el sector público tiene bastante responsabilidad porque la institucionalidad del sector agropecuario no ha sido particularmente fuerte. O sea, uno ve dentro del Estado institucionalidades más sólidas. Por decirte algo, la institucionalidad del Ministerio de Minas y Energía y todo el andamiaje de entidades alrededor del Ministerio de Minas y Energía es muy buena.
yo lo que siempre he dicho, está a prueba de cualquier ministro. O sea, puede llegar un ministro bueno, regular o malo, y el sector funciona bien. No ha sido así en el caso del sector agropecuario. En el caso del sector agropecuario, más bien hemos tenido debilidad institucional. En el gobierno pasado se hizo un esfuerzo como por reformar en uno de esos decretos que le dieron facultades, una ley que le dio facultades al presidente, volver a armar el sector, pero eso ha tomado tiempo. Entonces, me parece que nos hace falta tener más claridad sobre, bueno, cuál es la función de las diferentes entidades en temas de investigación, en temas regulatorios, en temas de infraestructura, en términos de acceso a la tierra, en fin, pero sí creo que es una tarea pendiente y este momento del COVID nos va a decir, hola, ¿cuáles son los nuevos sectores que van a impulsar esta economía hacia adelante? Y sobre todo en la agricultura tenemos unas posibilidades enormes también para hacer de esa agenda una agenda más compatible con la agenda de cambio climático. Es decir, en un país como el nuestro, y esto lo sabes tú mucho mejor que yo, el 30% de las emisiones de CO2 o en general de gases de efecto invernadero viene del cambio del uso del suelo. Entonces nosotros necesitamos hacer algo ordenado para que no simplemente nos vayamos a destruir nuestros bosques para poner ganadería que no nos va a resolver los problemas, no nos va a volver más ricos y no va a sacar a Colombia, no va a volver a Colombia un país desarrollado. No es por ahí. Entonces, yo sí creo que es un tema de institucionalidad en muy buena parte. Bueno, pero ahí tenemos, como decía, muchos temas derivados en el sector agropecuario y en el sector ambiental, que obviamente está asociado con el agropecuario y el sistemas alimentarios. Pero la gente nos está preguntando desde el principio de esta charla cómo se ve la recuperación económica en general, con las cifras que parece que están empeorando por todos lados. Los pronósticos están diciendo, uy, la caída va a ser más grande, tanto en el mundo como en Colombia, los temas de empleo. Y bueno, la cuarentena sigue, seguimos recluidos cada vez 15 días más, un mes más, y estamos pues muy preocupados. Y aquí creo que ya hay por lo menos 5 preguntas que me están llegando por distintos medios al respecto. Mauricio, ¿cómo vamos? Bueno, empecemos por las cifras que salieron hoy, que son las cifras de desempleo. El desempleo para el mes de junio nacional bajó un poquito, pero en todo caso es alarmantemente alto, 19,8%, o sea, casi 20%. Y en las 13 principales ciudades, 24,9%, o sea, casi 25%. Entonces podríamos decir, redondeando, en el país hoy el desempleo es del 20% y en las ciudades del 25%. Entonces estamos en una situación realmente difícil, realmente crítica. Ahora, hay mucha gente que no se considera desempleada hoy porque simplemente decidió pasar a ser inactiva. Es decir, cuando llegan los encuestadores del DANE y le preguntan, ¿usted está trabajando? Y la persona dice no. ¿Usted está buscando trabajo? La persona dice no. Entonces está inactivo. Entonces ni siquiera se considera como desempleado. Si esos inactivos los consideráramos desempleados, porque efectivamente no están trabajando, pues la cifra sería todavía mayor, sería superior al 30%. Entonces estamos en un problema económico serio. Esto, pues, le hemos dado todos los que hemos opinado sobre esto muchas vueltas a la relación entre la pandemia, los efectos económicos de las medidas de cuarentena, etcétera. En cierto sentido, podríamos decir que esto es inevitable, que ha sido necesario como producto de unas medidas de aislamiento, de distanciamiento, de confinamiento para tratar de mitigar y contener el crecimiento de la pandemia. Pero el problema de esto del desempleo, que es tal vez lo que yo quisiera enfatizar, es que esto no se recupera de un día para otro. Así mañana Colombia empiece a ver que baja la curva de la pandemia, y ojalá que eso ocurra porque hemos seguido creciendo y creciendo y creciendo, pero ojalá que le podamos romper la tendencia a esa curva. Así eso llegara a ocurrir, digamos, en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes, las tasas de desempleo se van a mantener altas por un buen tiempo, podría ser años incluso. La última vez que tuvimos una tasa de desempleo de este nivel, del 20%, que fue en 1999, nos tomó 15 años en volver a bajarla a niveles de un dígito. Entonces, el problema del desempleo eso los economistas lo llamamos, es un fenómeno que se llama histéresis, y es que tiene mucha inercia. Entonces, una vez que una persona queda desempleada, se le vuelve más difícil conseguir trabajo. Una vez que un empleador despide mano de obra, se pasa mucho tiempo hasta que se vuelve a llenar de confianza para volver a contratar. Entonces, esa lentitud de ese proceso hace que el desempleo pues, se vuelva un fenómeno muy persistente.
Pues estamos en una coyuntura donde la aversión al riesgo va a ser gigantesca. El primer año post pandemia la gente se va a recoger muchísimo en sus capacidades, va a defender muchísimo sus capitales y la posibilidad de realmente tomar riesgos va a ser limitada. Y ahí es donde seguramente se cocinen muchas de las innovaciones para el futuro, pero creo que sí va a tomar un buen tiempo. Me preguntan que si el plan, conoce el plan Adelante con Confianza, que se lanzó la semana pasada con una hoja de ruta de dinamización del empleo en Colombia, y si tiene alguna opinión al respecto. A ver, yo creo que tenemos que separar dos momentos en el manejo de una pandemia y sus efectos económicos y entender que cada momento tiene sus diferencias. El primer momento lo podríamos llamar la preservación. Es la preservación de la vida, entonces mucha inversión en la salud, en los equipos que se requieren, las UCIs, los ventiladores. La preservación también incluye las pruebas para que entonces tengamos más capacidad de saber quién tiene el virus y por lo tanto buscar su aislamiento. La preservación también es una fase en la que tratamos de reponerle a las personas el ingreso que pierden, precisamente producto del confinamiento. El confinamiento en un país como Colombia es muy costoso por la informalidad. Entonces, la informalidad por definición es una actividad de contacto humano. La informalidad es el plomero, el pintor, el conductor, el mesero, el peluquero, en fin, son actividades todas de contacto humano. Entonces, la informalidad juega en contra en estos momentos de la situación económica porque el confinamiento hace que las personas pierdan su ingreso. Entonces, las medidas iniciales de preservación buscan también tratar de reponerle un poco ese ingreso que se pierde a los hogares. Un Estado, por más que trate, no logra reponer el 100% de lo que se pierde. Entonces, es parcial esa medida de preservación. Pero eso es lo que nos ha caracterizado en los últimos 5 meses, medidas de preservación. Una vez que uno tiene la pandemia relativamente bajo control, puede pasar de preservación a reactivación. Nosotros todavía no estamos ahí. Desafortunadamente todavía no estamos ahí, todavía estamos en el punto en el que tenemos es que preservar, porque hay muchas necesidades. Entonces, la reactivación va a venir y va a ser el tema central. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese tipo de reactivación que vamos a necesitar? Porque puede haber muchos tipos, ahí puede haber muchos énfasis en una reactivación. Yo pienso que vamos a necesitar una reactivación que ante todo estimule el empleo. O sea, esto no fue, Brigitte, una guerra que destruyó las fábricas o que destruyó los edificios o los puentes o los túneles. Las guerras destruyen infraestructura y después hay que montar unos planes Marshall para construir esa infraestructura, ¿no? O volver a hacer las fábricas, que fue Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No, esto no ha sido una guerra. Mucha gente usa la analogía, estamos en una guerra. Bueno, Trump usa todo el día esa expresión. No, esto es más bien, la infraestructura está intacta, las empresas están ahí, los equipos están ahí, los aviones están parqueados en los aeropuertos, o sea, el capital está ahí. Lo que no ha habido es cómo usarlos y lo que no ha habido es empleo. Entonces, nuestra reactivación debe ser una reactivación, ante todo, intensiva en generación de empleo. Por eso yo digo, no es tanto una reactivación para darle unos incentivos adicionales a la inversión. Esto no se trata en este momento de más capital. No, es más bien de poner a marchar lo que ya hay. Eso requiere más consumo, requiere que la gente salga a comprar, requiere que la gente se sienta con confianza para salir otra vez a mover la economía. Y obviamente hay que ayudar a generar empleo. Entonces yo le doy ese énfasis a la reactivación. Este plan del que tú hablas es el plan un poquito con el énfasis de compre productos colombianos. Bien, está bien. Yo no creo que esa sea una mala idea. Creo que está bien porque eso nos solidariza un poco con el tema de generar empleo en Colombia. Pero sí creo que hay un énfasis más filosófico distinto de si en este momento lo que se necesitan son medidas de estímulo al capital o más bien estímulo a la contratación de mano de obra. Y yo soy mucho más de la línea que lo que se necesita es estimular la generación de empleo. Eso querría decir que hay algunos sectores particulares en los que habría que hacer énfasis. Sin duda, hay un sector que ha funcionado bien en Colombia cuando se trata de pegarle un empujón a la economía. Nosotros tuvimos en el gobierno unos programas que se llamaban los PIPES. Los PIPES, cuando la economía estaba medio aflojando, entonces lanzábamos un PIPE que eran planes de inversión, planes de estímulo y de impulso a la economía. Y el elemento que más funcionaba en los PIPES es el de la vivienda.
¿Por qué? Porque es más fácil que la economía rápidamente produzca las viviendas, es más fácil mover, sobre todo a la clase media, a comprar vivienda con un subsidio a la tasa de interés, o sea, simplemente bajando la tasa de interés que le aplica a la familia que va a comprar vivienda, se hace una diferencia grande en la cuota mensual, que es lo que le importa a todo el mundo. ¿Cuánto me va a valer la cuota mensual? Entonces, eso ayuda y ese es un sector que tiene la ventaja de que es intensivo en mano de obra, altamente generador de empleo. Entonces, yo le tengo mucha fe a eso. Ahora, ahí deberíamos meter la ecuación ambiental, cambio climático. No, no deberíamos seguir produciendo viviendas que, que consuman mucha energía. Este es el momento también para decir, ¿usted quiere tener el subsidio del gobierno? A los constructores, ¿quieren tener el subsidio del gobierno? Hagamos unas viviendas como mucho, digamos, mejores, con mejores diseños. Por ejemplo, si son en temperaturas altas, en sitios donde hace mucho calor, entonces hacer unos diseños que no requieran ventiladores o no requieran aire acondicionados. O en otras partes del país con paneles de energía solar, en fin, deberíamos empezar a inducir un poquito esta agenda alrededor de los estímulos del gobierno. Eso es muy interesante porque indudablemente la próxima crisis va a estar asociada con el impacto del cambio climático. Hoy casualmente vi la noticia que Bagdad está a 51 grados centígrados con un récord mundial. Imagínense ustedes que esas temperaturas ya comienzan a ser casi que alérgicas a la vida humana por lo menos. Es muy complicado hacer nada cuando un territorio comienza a experimentar esos extremos, esos picos tan tremendos que la única forma de contrarrestarlos es con grandes consumos de energía para mantener la frescura en las viviendas y demás. Pero es cierto, yo creo que la posibilidad de construir resiliencia en este momento, aunque no estemos en una posguerra, sí permitiría acelerar las transiciones hacia la sostenibilidad, permitiría que todos los sectores incorporaran unos criterios muy específicos para que la reactivación económica nos prepare para unos golpes más severos en el futuro. Sí, tal vez ahí te haría un comentario, si puedo meter la cucharada. Aquí Por hay como favor. dos visiones. Hay una visión, hay un paper muy bueno, un trabajo muy bueno reciente, donde hay varias personas de Columbia, entre otras cosas, pero sobre todo Nick Stern del London School of Economics y Uh Stiglitz de -huh. Columbia, hablando de cómo la reactivación debe ser la gran oportunidad para impulsar un crecimiento verde, un crecimiento sostenible, es decir, para movernos más rápidamente a cumplir los compromisos del Acuerdo de París, de reducción de emisiones, etc. Entonces, y eso está bien, porque seguramente en algunos países, especialmente los europeos, sí se pueden hacer las dos cosas al tiempo. Es decir, por ejemplo, en Europa, ahora que se aprobó este mega paquete para estimular la economía, hay un componente grande, el 25% es, digamos, limpio. Entonces tienen mucho de volver a hacer toda la adecuación de los edificios para que los edificios sean más eficientes, no consuman tanta energía a la hora de ponerles aire acondicionado, calefacción, etcétera. En un país como Colombia uno dice, bueno, es más difícil porque aquí lo que necesitamos es mover esta economía rápido, volver a generar empleo y de pronto los proyectos que son más limpios, por decirte algo, de energía solar o energía eólica, no van a generar tanto empleo como construir casas. Entonces, es posible que en un país como Colombia no tenga que decir, mire, vamos secuencialmente, primero vamos a tratar de volver a reactivar esta economía y más bien cuando tengamos solidez y tengamos otra vez los ingresos, pues seguimos en una agenda de largo plazo, pero no vamos a poder hacer el estímulo económico hoy a punta de proyectos específicamente de crecimiento verde. Vamos a tener que hacer una cosa un poco más gradual, con una excepción, lo de conectividad. Conectividad es la gran inversión que se requiere hoy en Colombia, porque lo que es una tragedia es que, pues, he oído diferentes cifras, pero la que más he escuchado es que hay 50% de los hogares que no tienen acceso a banda ancha. Y por ende, 50% de los niños y niñas de este país no están pudiendo educarse bien a través de las plataformas virtuales, porque no tienen acceso. O bien sea, y muchas veces pueden tener el acceso, pero entonces no tienen los equipos, no tienen las tabletas, en fin. Entonces, yo creo que la conectividad sí es la prioridad. Si yo estuviera otra vez en el Ministerio de Hacienda, lo primero que haría es decir, mire, quitémosle un poquito de presupuesto en este momento a las carreteras, eso puede esperar, démosle más presupuesto a llevar la banda ancha a todos los hogares de Colombia. Eso para mí es prioridad post-COVID. Todo el conocimiento está en las redes, toda la capacidad adaptativa
y de ingenio se deriva del acceso a información y conocimiento, incluso la innovación institucional que puede generarse a través de la conectividad. Y ese es uno de de las preguntas que las universidades todas nos estamos haciendo, cómo llegar a más personas de manera más eficiente, porque con la educación remota necesitamos esas posibilidades y nuestros mismos estudiantes están experimentando limitaciones importantes porque en las casas comparten el Internet entre cuatro o cinco, no tienen sino un equipo o máximo dos equipos y a veces no tan modernos, en fin, todo el acceso a la tecnología Así y la es, así conectividad es. es muy limitado. Si pudiera decir algo ahí sobre eso, yo creo que todos caímos un poquito en la trampa al comienzo del COVID de hacer afirmaciones como esta. Oiga, en medio de todo hay una cosa positiva y es que en la medida en que la educación se vuelva virtual y el conocimiento se vuelva virtual, eso significa democratización porque entonces todo el mundo va a poder tener acceso. Yo, por ejemplo, mis clases que dicto las puse en YouTube, entonces dije, bueno, ya no son solo los estudiantes, los 100 estudiantes que uno tiene semestralmente, sino ahora pueden ser 1000, entonces esto es más democrático, es más abierto, etcétera. Pero eso no es cierto, porque resulta que hay muchas personas que no tienen acceso, que no se pueden conectar. Eh, Empezando por lo más básico, y es que no tienen en sus casas posibilidades de conexión, digamos, a banda ancha o con datos. Estaba leyendo esta mañana, esto espero que les parezca interesante. Estaba leyendo un trabajo publicado por unos economistas, uno de ellos de Boston University, que ahora que todo es datos y ahora que todo es información, miran las búsquedas en Google de palabras o expresiones que tengan que ver mucho con la educación. Entonces, matemáticas, cálculo, bueno, todo lo que la gente normalmente busca cuando está tratando de encontrar una clase o resolver una tarea. Si tú miras las preguntas que se hacían antes del COVID, no había diferencia en el nivel de cantidad de preguntas que se hacen desde los barrios de ingreso alto y los barrios de ingreso bajo. Esto en los Estados Unidos. Después del COVID, hay una diferencia del 30%. O sea, las personas que están en ingreso alto preguntan un 30% más que las personas que están en ingreso bajo. Los niños y niñas preguntan más. O sea, hay una brecha digital porque obviamente en los hogares de ingreso bajo, pues o no tienen los computadores o los tienen que usar para el trabajo de los padres o de la madre o del hermano, o no sé. Entonces, bueno, lo que sí es una tragedia es estar usando el espacio, el espectro y el ancho de banda, no lo deberíamos estar usando para ver películas de alta definición. Deberíamos estar usando para educación. Y las películas de alta definición están congestionando mucho las redes. Ese es un dato que no conocía y por supuesto creo que comparto la culpa. Eso es Todos, todos, lo único todos, adicional que podemos ¿no? hacer desde casa a Sí. veces que no sea estudiar es ver películas. Deberíamos verlas no en alta definición y deberíamos verlas, deberíamos ser noctámbulos o verlas en la Bueno, eso madrugada sí, para no interferir con los que tienen que estudiar ahora, sobre todo ahora que empiezan los semestres. sí, eso sí. Afortunadamente compartimos uso horario con gran parte de la costa este norteamericana y el resto de América. Entonces eso Ajá. funcionaría muy bien. Tres preguntas obligadas, Mauricio. Reforma tributaria, regla fiscal e ingreso mínimo universal. Bueno, empecemos por el ingreso mínimo universal. Eh, lo que daña el tema del ingreso mínimo universal es la palabrita universal. Si le quitáramos la palabra universal, pues creo que sería mucho más fácil lograr unos consensos en la sociedad y mover el tema hacia adelante. Universal, ¿qué quiere decir? Para todo el mundo. Todo el mundo debe tener el beneficio. Y un poco el concepto de universal es todo el mundo igual. Entonces, la renta básica universal, como concepto es interesante, es que todo el mundo tenga un piso. La verdad no existe en ninguna parte. Los finlandeses han tratado de hacer algo, pero no se ha establecido la renta básica universal. Entonces, en una sociedad como Colombia, con tanta desigualdad, pues yo creo que no tendría mucho sentido, no tiene ni pies ni cabeza hablar de una renta universal, porque lo que necesitamos es resolver el problema del 50% más pobre de la población, no del otro 50%. De acuerdo. Entonces, lo que sí deberíamos hablar es de una renta básica, y ahí de pronto tú me podrías ayudar a encontrar el otro apellido, que no es universal, porque es la renta básica para la mitad, ¿no? Para la mitad que está en la situación de ingreso más difícil. Ahí sí me parece que tendría mucho sentido hablar de una renta básica y la forma de hacerlo es decir, mire,
ya hemos avanzado al punto de que un grupo grande de ese 50% más pobre de la población colombiana, no hay una cifra exacta, pero digamos que un 35, un 38% de ese grupo ya está recibiendo alguna renta producto de Familias en Acción, Colombia Mayor, que es el que le da un subsidio a los colombianos de la tercera edad, Jóvenes en Acción, que es un subsidio a los jóvenes que están en ese grupo y que están estudiando en la educación terciaria, técnica, tecnológica o universitaria. Y ahora, con un gran impulso, y eso hay que darle crédito al gobierno, Ingreso Solidario. Ingreso Solidario le está llegando a 3 millones de hogares. Para que nos formemos una idea, ese grupo al que le deberíamos llegar con una renta básica, eso, si es la mitad de la población colombiana, son 7 millones y medio de hogares. 7 millones. Y yo creo que estamos por ahí. Estamos por ahí en los 6 millones y medio, 6 millones de hogares. O sea, habría que ampliarlo un poco. Pero lo ideal sería entonces decir, oiga, fusionemos todo esto, Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, una sola cosa, una renta básica que sea como mínimo lo que se necesita para alimentarse, lo que se necesita para evitar estar en indigencia. Es decir, hoy en día eso en Colombia es por persona mensual algo así como 130.000 pesos por persona. Entonces un hogar de cuatro, digamos, entonces estamos hablando de unos 520.000 pesos. Eso es, yo sería el más entusiasta defensor de la idea de una renta básica para las 7 millones y medio de familias colombianas que están en la mitad de menores ingresos de la población. Son unos umbrales de seguridad ecológica, diría Kate Raworth, desde Oxford, cuando analiza los límites planetarios. Estamos excediendo los límites de consumo en muchos frentes, pero al mismo tiempo tenemos unos umbrales no satisfechos de seguridad para todos estos grupos tan vulnerables por deficiencias en acceso al agua potable, acceso a servicios. Pero bueno, yo le transfiero el reto de encontrar un concepto de mínimos no universales para a nuestro público que estaba preguntando si de golpe algunos de Sí. esos elementos. Bueno, sí. Y tú me hiciste dos preguntas que no contesté. Sí, Reforma tributaria y regla fiscal. sí, por favor, yo en esos dos temas no me comprometo a no opinar nada, porque no. Bueno, esos son el pan de cada día de cualquier economista. De hecho es inevitable, son temas un poquito áridos e impopulares. A ver, la regla fiscal. La regla fiscal es un invento moderno, no es una cosa tan vieja, es una cosa que en Europa 30 años máximo. Es joven en Colombia, aquí todo llega un poquito tarde, eso tiene en Colombia más o menos 10 años, un poquito menos. Y es un concepto interesante, es un concepto de decir, mire, los gobiernos necesitan ser disciplinados y los gobiernos son muy malos para autodisciplinarse, los gobiernos son muy malos para ponerse límites. Entonces, vamos a poner por la vía de una ley una restricción que le quita margen de maniobra a los gobiernos para que se asegure uno que en el largo plazo las finanzas públicas son sostenibles. Por cierto, no hay ninguna palabra más abusada hoy en el mundo que la palabra sostenibilidad, ¿no? De Porque se acuerdo. usa para todo. Aquí entre paréntesis, en estos días vi una gráfica que me pareció fantástica y es gente pues que está un poco desocupada obviamente haciendo cuentas de los libros que se publicaban en el año 70, cuántas veces se utilizó la palabra sostenibilidad. En el 71, el 72, no sé qué, y se van hasta hoy. Y entonces uno ve cómo ha aumentado la frecuencia del uso de la palabra sostenibilidad. Paralela al COVID, ¿o qué? Es impresionante, o sea, la palabra sostenibilidad. Si se mantiene esa progresión, en muy pocos años, en unos 30 años, el equivalente sería de que en todo el idioma escrito no se usa ninguna otra palabra distinta a sostenibilidad. O sea, se llega al 100%. Como quien dice, la palabra sostenibilidad es la palabra de moda y la palabra que todo el mundo está utilizando. En el campo fiscal quiere decir algo que es bastante obvio, es decir, oiga, tener con qué pagar más adelante lo que estamos haciendo hoy. Y un concepto muy bonito de sostenibilidad es que lo que estamos haciendo nosotros hoy para vivir, nuestro bienestar, nuestro nivel de vida, nuestro nivel de consumo, etcétera, lo puedan tener también nuestros hijos y nuestros nietos.
Eso es Claro, justicia sostenibilidad. intergeneracional, sí. Exacto. Entonces, bueno, conclusión, las finanzas públicas sostenibles son finanzas donde no va a pasar que un día el gobierno diga, no tengo que pagar, no tengo que pagar y no voy a honrar mis obligaciones. Entonces, la regla fiscal lo que busca es eso, encauzar a las finanzas públicas en un criterio de sostenibilidad. Eso ayuda a disciplinar, porque entonces al mismo tiempo en Colombia la regla fiscal tiene una ventaja y es que le da cierta flexibilidad al gobierno en función de cómo está la situación económica. Entonces, si el país está en una recesión, le da un poquito más de juego para hacer política fiscal anticíclica. Si el precio del petróleo se deprime, entonces la regla fiscal está diseñada para que el gobierno tenga un poquito más de espacio fiscal para compensar la caída de sus ingresos petroleros. Conclusión, es una regla inteligente, es una regla que los técnicos llaman de segunda generación, porque las primeras eran totalmente rígidas, eran unas camisas de fuerza que entonces al final no se cumplían. Pero a pesar de que esta tiene flexibilidad, no fue capaz de acomodarse a esta realidad del COVID. Y por eso el gobierno le propuso al comité que vigila su cumplimiento que se diera una excepción por 2 años, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno lo logró y estamos hoy, ya no tenemos esa ruta, ya no tenemos esa carta de navegación, ya no vamos en piloto automático, ahora vamos es en visual, a ver qué pasa. Eso tiene su costo, porque los gobiernos entonces pueden usar eso para tener un déficit más alto del que sería deseable. No tengo la menor duda que eso lo va a usar el gobierno, ahora que acaba de presentar el presupuesto del año entrante, para tener más libertad y tener más flexibilidad, y va a tener un déficit más alto y va a ser más deuda. Y Brigitte, más deuda es, como dijo la señora directora del Fondo Monetario Internacional, dijo, gasten todo lo que puedan para enfrentar este COVID, pero guarden las facturas, porque esas cuentas habrá que pagarlas. Entonces, estas cuentas las vamos a tener que pagar todos los colombianos. No va a ser este gobierno, eso va a ser tarea del próximo gobierno. Y para meterle un poquito de política a esto, eh, va a ser un gobierno muy difícil el del 2022, porque el país va a tener, si se va por la línea del manejo responsable de las cosas, va a tener que tomar decisiones duras. Pero puede ser que sean tan duras, que vengan propuestas populistas, mucha demagogia, decir, mire, aquí no hay que hacer nada, no paguemos esa deuda, vámonos en una alternativa estilo Argentina o estilo Ecuador, y el país entonces entra en una situación muy complicada porque ese populismo nos puede generar costos de ahí para adelante por muchos más años, porque evidentemente perderíamos la confianza de los inversionistas. Entonces, vamos a estar en una disyuntiva muy difícil en el 2022. Asociado un poco con el tema de lo fiscal y en el paréntesis sobre la reforma tributaria, antes de reforma tributaria, me preguntan si esa tendencia puede implicar algo sobre las decisiones de minería, de fracking, de transición energética, en fin, si vamos a quedar irrevocablemente amarrados más tiempo a digamos, a los sistemas de ingresos convencionales. A ver, yo creo que vamos a tener una agenda dual y el discurso va a ser ambiguo en ese sentido. Y los gobiernos, digamos que van a tratar de manejar un equilibrio entre dos cosas. Uno, eh, es cierto que el petróleo va a seguir siendo una fuente de ingresos muy importante para el país en un momento en el que más que nunca se necesitan esos ingresos. Entonces, va a ser muy difícil decir no a las actividades petroleras porque la situación fiscal lo va a exigir. Es parte de una realidad que va a ser imposible de eludir. Pero entonces al mismo tiempo yo creo que para matizar un poco las cosas, los gobiernos van a tratar de decir, bueno, pero no solo eso es lo que estamos haciendo, al mismo tiempo estamos apoyando las energías renovables no convencionales, estamos construyendo los parques eólicos, los parques solares, estamos diversificando la matriz energética, estamos tratando de electrificar el transporte público, eso sí sería bueno hacerlo, no se ha hecho en Colombia, ojalá que nos pudiéramos mover en esa dirección. Bueno, el metro es una forma de hacerlo, pero perdimos la oportunidad de comprar unos buses de Transmilenio que fueran eléctricos, creo que nos quedamos a mitad de camino con los buses a gas. Eh, Creo que la realidad va a ser un poco intermedia, no va a ser posible para un gobierno decir frenemos la expansión de las energías convencionales, de los combustibles fósiles, porque la presión fiscal va a ser enorme. Y ahora sí miremos si reforma tributaria. Yo meto la cucharada solamente, prometí que no, pero sí en el tema de una reforma tributaria más verde, digamos, que logre
encauzar algunos de los recursos y hacia actividades más sostenibles. Bueno, estoy escribiendo un libro, Brigitte, de experiencias, de temas, no en primera persona, ni de ninguna manera biográfico, ni memorias, pero sí reflexiones sobre temas. Uno de los capítulos es sobre cambio climático y particularmente sobre impuestos verdes. Como tú recordarás bien, en la reforma del 2016 dimos un paso importante en Colombia con la adopción del impuesto al carbono. eh, Somos realmente el país de América Latina que tiene el mejor impuesto al carbono. ¿En qué sentido? En el Ujú. sentido que es más amplio. No es perfecto, porque ahí en el último pulso el sector del gas, sobre todo el de la costa Caribe, con argumentos de que este era un combustible muy importante en los hogares. Bueno, la energía eléctrica también lo es y no sé, la gasolina también lo es. O sea, pero con ese argumento quedó por fuera el gas natural que se utiliza en la industria y el gas natural que se utiliza en los hogares. Es el único producto que está por fuera del impuesto al carbono. Logramos meter el gas natural que usan las refinerías y la petroquímica, afortunadamente, que es mucho. Pero bueno, es un buen impuesto. El país lo asimiló. 15.000 pesos, bueno, ya van 17.000 pesos por tonelada de CO2. Ahí metimos también el impuesto a las bolsas de plástico, no para recaudar, sino para disuadir, Ujú. y efectivamente yo cada vez que voy al supermercado miro y a la gente le dicen bolsa o no bolsa, y la gente, ¿cuánto? No, 50 pesos. Ah, no, 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 sin bolsa. Ese era el propósito de lo que nosotros queríamos. Em, pero estamos en pañales. O sea, podemos decir, listo, se hizo, se avanzó, pero falta mucho en este tema de impuestos verdes. Pues en todo, primero que todo es un impuesto bajo, $5 por tonelada. Pues en Europa ya hay muchos países que están en $50 por tonelada de CO2. Segundo, pues hay algunos países que se han movido no a la disuasión del consumo de plásticos, sino a la prohibición en el consumo de plásticos. Tú lo sabes mejor que yo. Claro. Chile, por ejemplo, está en ese tema. Entonces, bueno, la agenda de impuestos verdes, yo diría que dimos unas primeras puntadas. Todavía falta mucho. Hay un tema polémico, a mí me interesaría oír tu opinión sobre esto, porque yo mismo también tengo dudas sobre esto. Nosotros dejamos por fuera el carbón, que es de Sí, todos los combustibles fósiles, pues el que más emisiones genera, ¿no? O sea, es el producto, si se quiere, los combustibles fósiles que más gravámenes debería tener. Pero nosotros lo dejamos por fuera con el argumento de que ese impuesto al carbón, eh, digamos, el impuesto al carbono aplicado al carbón, lo deben pagar los consumidores. O sea, Alemania, en fin, los países que estén usando el carbón, no nosotros como productor. Entonces, por eso el carbón está por fuera del impuesto al carbono colombiano. Y ahora hay una discusión de si se le debe aplicar el impuesto al carbón que producimos nosotros aquí. Ese es un tema polémico. Yo preferiría que paguen ese impuesto quienes lo van a quemar y donde se están sí. haciendo las emisiones. No nosotros, porque aquí tenemos un problema, y miro hacia el norte aquí de la sabana porque tenemos muchos carboneros que pues viven en condiciones realmente malas y que obviamente quedarían en una situación muy difícil pagando ese impuesto, especialmente los del altiplano cundiboyacense. Pero me interesa tu opinión. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es quien quema el carbón quien debe pagar el impuesto y hay un tema de justicia ambiental, hay un tema de justicia global asociado porque el efecto del cambio climático ha sido producido sobre todo por el norte, ha sido producido por podríamos decirlo en términos económicos, por la ineficiencia energética del norte en los años 70 y 80. El impacto ambiental del carbón está en otra parte, está en la transformación del paisaje, en el riesgo de contaminación de fuentes hídricas, en el caso colombiano, y ese tiene un tratamiento distinto, pero impuesto de carbono al carbón, coincido con Mauricio que lo paguen quienes lo queman. Bien, estamos de acuerdo. Preguntan, desglobalización, ¿el mundo se va a refugiar en lo nacional, en lo regional, en lo local incluso? ¿Va a haber una ruptura de la conectividad interescalar? Mm. A mí me gusta mucho el concepto de los catalizadores. En química, los catalizadores son aceleradores de reacciones, ¿no es cierto?
Entonces, yo lo que creo es que el COVID no se está inventando nada nuevo, ni está generando nada nuevo, está acelerando reacciones o procesos o transformaciones que estaban en marcha. Ya hablamos de los temas digitales. Entonces, el mundo se estaba digitalizando. Esto lo que hace es darle un impulso adicional a ese proceso, lo va a acelerar. Entre paréntesis, nos dimos cuenta que estábamos mal. O sea, honestamente, venir a descubrir ahora, en pleno 2020, que los almacenes en Colombia no tienen buenas plataformas digitales para la venta de productos en línea, como Terrible. descubrimos, Mm. producto del día sin IVA, ¿no? Donde yo vi un concepto que nunca había visto, y es entrar a una plataforma y decir, usted acaba de entrar a una sala de espera, su turno será en 8 horas, ¿no? Uno siempre entraba a una plataforma y ahí mismo, bueno, entraba ya y hacía la compra y se salía de lo que... Nos dimos cuenta que los almacenes no estaban preparados para eso. Entonces, el catalizador en este caso es que las empresas tienen que hacer unas inversiones en tecnología, eh, el Estado tiene que llevar, como lo hemos dicho ya aquí varias veces hoy, la conectividad a todos los hogares. Nosotros en los hogares tenemos que mejorar también. Esta mañana estaba oyendo a un técnico que habló en el Foro Económico Mundial y dijo, mire, el gran problema también está dentro de los hogares porque no es tanto la conexión de banda ancha que llega al hogar, sino la red dentro del hogar, el Wi-Fi dentro del hogar. Ahí es donde están la congestión. Pero bueno, catalizador en ese sentido es vamos a acelerar unas inversiones. En el caso de la globalización, yo soy de los que creo que nosotros ya habíamos llegado al pico de la globalización hace 3, 4 años, porque en el mundo se empezó a dar un fenómeno de antiglobalización. Y pues Sí. eso lo podemos, se personifica con Trump, Boris Johnson, el primer ministro de Hungría. Bueno, y ahora con el COVID, incluso las mentes sensatas, los líderes sensatos, estilo Macron, están hablando de que hay que cerrar la economía para que se compren productos franceses, que la competencia le está generando problemas a los campesinos y a los trabajadores franceses, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que este es un acelerador de una tendencia de que la globalización está duramente cuestionada y seguramente con los argumentos de proteger lo nacional para reactivarnos, para evitar que nos llegue la pandemia. Yo te lo ilustro de la siguiente manera. En los últimos años nosotros los colombianos nos beneficiamos de poder viajar por el mundo sin visas. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿cómo van a ser los viajes de aquí en adelante? Los viajes de aquí en adelante van a ser muy complicados, porque como mínimo, vamos a tener que viajar con un cartoncito de la Organización Mundial de la Salud o la OEPS diciendo, esta persona fue vacunada frente al COVID-19, está libre. No, eso va a ser un elemento para si lo dejan entrar a uno o no lo dejan entrar a otros países. Va a ser mucho más difícil, o sea, la movilidad va a ser más difícil. Entonces, ¿qué tal ir a un país? Hoy, si uno mira las cifras, el mundo está cerrado. Cuando se empiece a abrir va a Claro. ser con cuentagotas y va a ser solo para los ciudadanos de tal y tal país. Entonces, esto claramente yo creo que estamos en un mundo donde la globalización como la vivimos hace 5 años no la vamos a volver a vivir. Podrá volver, pero se va a demorar un buen tiempo. Y todo esto se traduce en aranceles, en barreras, en límites, etcétera. Bueno, ¿qué tal Trump con los estudiantes extranjeros en los Estados Unidos? Que los usó para decir, señores, si las universidades no abren, que era lo que él quería políticamente, que las universidades abrieran para tratar de normalizar la economía, Sí. si no abren, no pueden entrar los estudiantes extranjeros. Eso era, pues, obviamente, usar a los extranjeros como la moneda de cambio para que las universidades se dieran. Universidades muy ricas como Harvard, como Yale, como MIT, pues pueden pelear con Trump. Pero una universidad mediana necesita a los estudiantes porque si no, no tiene con qué pagar a los profesores. Y por lo tanto tuvo que decirle a Trump, sí, pues si usted necesita que demos clases presenciales y que no sean virtuales, pues nos pasamos a clases presenciales. Universidades tan grandes y tan importantes como Georgia Tech, por ejemplo, dijeron, no, nosotros no estamos en esta pelea que está cazando Harvard y MIT. Nosotros le hacemos caso a Trump, abrimos y con clases presenciales, que era lo que quería Trump para tratar de normalizar la situación económica. Mm. Parece que hoy mismo Trump anunció el plan de reactivación para incentivar a empresas de Estados Unidos que migren a América Latina. Otra vez
exportación, digamos, de demanda de capacidades, empleo, recursos naturales, agua y demás. Vamos a ver en qué resulta este tema de relocalización de empresas, ¿no? Que es El tema, ese, sí, yo creo que ese va a ser una tendencia más a aquí sacarlas de la China como sea. Puede que América Latina en ese proceso gane en el sentido de que se vengan para América Latina algunos trabajos, algunas empresas, pero yo pienso que la tendencia va a ser a que se las lleven para Estados Unidos. Esa va a ser la presión del gobierno Trump. Por cierto, otro tema central hoy de la agenda de Trump es que minutos después de que sale el dato de la caída del 33% de la actividad económica en el segundo trimestre, minutos después, trina el presidente Trump diciendo que considera que las elecciones del 4 de noviembre presidenciales en los Estados Unidos se van a prestar para un fraude y que por lo tanto debería ser conveniente pensar en posponerlas. Y el fraude es porque considera que el voto el voto, digamos, que las personas envían por correo postal, se presta para fraude. Pero obviamente lo que está diciendo es necesito ganar tiempo para que las elecciones no sean ya porque la situación económica pues no lo va a beneficiar. Naturalmente, pues como ocurría en cualquier democracia medianamente sólida y con unos principios digamos, una constitución que tenga claridad en estos temas, pues esa no es una decisión que pueda tomar un presidente, postergar o mover unas elecciones. hábitos de consumo. La pandemia parece estar generando o más conciencia o por lo menos unos imperativos de transformación de los patrones de consumo. Hay sectores que seguramente se van a beneficiar más de esos cambios, hay otros sectores que están ajustándose a digamos, a las nuevas demandas. ¿Cómo ve el tema de turismo y de consumo en general? Yo creo que estamos algo positivo. A mí hace poco escribí un artículo sobre los efectos positivos de la pandemia, cosas, digamos, que estamos hablando tanto de lo malo, lo difícil, el desempleo, de la crisis, etcétera, como para tener un respiro y decir, bueno, quedan cosas positivas. Una de ellas es que nos hemos vuelto más conscientes de la salud, nuestra propia salud, la de nuestra familia, la salud de nuestro planeta. O sea, yo creo que hemos tomado un nivel de conciencia más alto. Entonces, yo sí creo que vamos a estar más preocupados con qué consumimos, qué comemos, qué hacemos con nuestro tiempo libre. Pues la próxima vez que salgamos a actividades campestres, vamos a disfrutar mucho más la naturaleza. Entonces yo creo que estas son cosas positivas y yo creo que van a tender a ser duraderas. Ahora, hemos invertido más en la salud, somos más conscientes de la necesidad de prevenir enfermedades, y ojalá que esto se arraigue más en nuestra cultura. ¿Por qué le ha ido bien a Japón en medio de la pandemia? Porque los japoneses hace muchos años usaban tapabocas. No iba al metro en Tokio y siempre estaban con tapabocas. Y por eso no tuvieron que adaptarse a esto, sino que era parte ya de su cotidianidad. Entonces, ojalá que esto nos quede como legado, unos nuevos patrones de consumo. Tú mencionas el tema del turismo. Yo creo que el turismo va a ser más local. No sé si por necesidad o conveniencia o porque no va a haber alternativas, porque suponte que alguien quiere ir a otro país, empezando si tiene que hacer una cuarentena de 14 días, pues bueno, se les fueron las vacaciones en cuarentena en el otro país mientras se cumplía ese requisito. Entonces, el turismo va a tener que ser más doméstico y nacional. Pero vamos a tener dificultades porque ese era uno de los sectores que estaba creciendo, uno de los sectores líderes en todo este proceso de reconversión de la economía colombiana post acuerdo de paz. Pero ahí estamos, yo creo que ahí vamos a retroceder porque yo no veo los cruceros volviendo por un buen tiempo, no veo los vuelos otra vez al nivel que teníamos antes. Es decir, yo creo que ahí tenemos que ser realistas y reconocer que ese sector no va a ser el sector que nos va a impulsar en los próximos años. Vamos cerrando porque el tiempo también pasa rápido en las redes, no solo en Sí, televisión, como decían antes, y es asociado con el tema de las vacunas. Y hay dos temas ahí. El primero, ¿qué pasa si realmente conseguimos una vacuna pronto, relativamente pronto, 6 meses, 8 meses, 10 meses, y muchas de las, digamos, de las previsiones
dejan de quedar vigentes. La vacuna puede o no puede cambiar las tendencias económicas del mundo, puede abrir nuevamente sectores, puede activar el turismo. Esa es una pregunta que nos hacemos. Y la otra es, ¿qué va a pasar con el acceso a las vacunas en Colombia? Que es algo de lo que Mauricio ha escrito también recientemente. Escribí mi columna del sábado pasado en El Tiempo sobre este tema porque me empecé a interesar mucho eh, tratando de investigar un poco y leyendo aquí y allá, pero el detonante fue que vi una entrevista de Bill Gates, que es una persona a la que admiro mucho porque es el tipo de personas que a mí realmente me producen una empatía grande porque son personas que les preocupa el bien común, los problemas de la colectividad, es una persona que quiere apoyar el conocimiento, la investigación, mesurado, ecuánime, objetivo, o sea, es una personalidad que a mí me atrae mucho. Además de ser una persona pues muy creativa y con, digamos, muy recursiva, como todo el mundo sabe. Me preocupó que vi una entrevista de él en CNN con Anderson Cooper y el doctor Gupta, donde él dijo un poco sin ningún tipo de, ¿qué diría yo? Sin ninguna mala intención, pero como poniendo los hechos, le preguntaron, bueno, ¿y cuándo va a estar lista la vacuna? Y él dijo, la vacuna va a estar disponible en el mundo de los países ricos a finales del 2021 y 9 meses después en el resto del mundo. O sea, que en términos prácticos, para un país como Colombia, eso significa año 2022. Eso me preocupó enormemente porque Bill Gates está muy informado, apoya mucho a toda la gente que está haciendo investigación. Entonces, conclusión, eh, la vacuna no está a la vuelta de la esquina. ¿Y por qué va a llegar primero a los países ricos? Porque los países ricos están comprando la vacuna ya, invirtiendo en los laboratorios. Entonces hay una noticia, Estados Unidos le dio 1.200 millones de dólares a la vacuna de Oxford con AstraZeneca. Japón está haciendo la con Johnson Johnson. Esta semana vi una noticia del Reino Unido invirtiendo, comprándole a Sanofi, otra empresa farmacéutica, 60 millones de dosis. O sea, los países ricos lo están haciendo. Y por otro lado, la OMS está también metiéndose en esa conversación, tratando de asegurarnos las vacunas, pero para el 20% más pobre de la población. Entonces nosotros somos los de la mitad que nos quedamos, que no tenemos ni el poder económico para comprar las vacunas desde ya, ni tenemos, ni vamos a estar en el centro de preocupación de las organizaciones internacionales y de la filantropía mundial. Entonces, a nosotros nos toca salir a hacer algo para comprar esas vacunas. Y eso significa tomar riesgos porque no todos los laboratorios que hoy lo están investigando van a tener éxito. Claro que sí. Bueno, estamos ya a 2 minuticos de terminar. Hay muchas preguntas que vuelven al tema de cambio climático, venta de servicios ecosistémicos, por ejemplo, economía regenerativa, economía verde. ¿Qué tanto realmente Colombia puede entrar en una lógica, digamos, muy distinta de la sostenibilidad? Y yo quisiera con eso cerrar porque indudablemente nos interesa mucho desde la universidad el apoyo a estas perspectivas de innovación en economía verde. No hay la menor duda de que en el mundo, digamos que está moviéndose hacia la biotecnología y donde hay recursos para investigación y hay interés en desarrollar nuevos productos, puede ser en la industria farmacéutica, puede ser en la industria de los cosméticos, puede ser en la industria alimenticia, ¿no? Es decir, la necesidad de encontrar nuevas oportunidades y, digamos, de aprovechar más lo que la biodiversidad nos ofrece, pues ese es el futuro que tenemos. Pero hay que pasar del dicho al hecho. Esto lo hemos repetido y se ha sabido muchas veces en Colombia y tenemos la biodiversidad más rica, etcétera. Pero hay que pasar a la realidad. Esto no se hace sino con la investigación y la investigación cuesta. La investigación requiere recursos, la investigación la tiene que hacer tanto el Estado como el sector privado y tenemos que darle un impulso grande digamos, a poder tener el talento, el conocimiento, la capacidad de hacer esas investigaciones o atraer a los grandes laboratorios del mundo que vengan realmente a hacer un trabajo con unos incentivos, con unos beneficios, porque nosotros no tenemos la capacidad y el conocimiento suficiente para hacer
Vamos, alguien me decía, una de mis hijas me decía ayer, papá, ¿por qué no se puede desarrollar la vacuna frente al COVID en Colombia? Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y me vi a gatas para contestar y decirle, yo creo que es que no tenemos realmente los equipos que hoy se requieren, que son muy sofisticados, para hacer estas pruebas y para hacerlas en una escala suficientemente grande. Es un tema de capital. Entonces, al mismo tiempo, pues yo creo que nosotros para poder dar ese paso, tenemos que atraer un capital a, a esos sectores de la economía. Pienso que ese es el gran futuro y ese es lo que nos permitiría a nosotros subir nuestro nivel de vida. Lo que nos va a permitir vivir mejor en el futuro es hacer un gran descubrimiento. Con lo que tenemos hoy, no vamos a ser un país desarrollado y un país rico, ni vamos a tener los niveles de vida que tienen las economías avanzadas. Necesitamos algo nuevo, necesitamos algo que cambie un poco el curso de la economía. Y esos no son los productos tradicionales con los que hoy en día Colombia vive. Como decía Isaac Asimov en una de sus novelas, las cosas buenas se hacen por malas razones. Hay más de 70 laboratorios que se están dotando y construyendo en Colombia con cargo a recursos de regalías y que tienen como objetivo operar para encontrar soluciones a la COVID. Pero indudablemente cuando estén listos y completados ya no van a estar en capacidad o ya van a haberse superados por las respuestas globales a la COVID, pero nos va a quedar la capacidad instalada y yo creo que a eso es que están apuntando muchas de las universidades y toca hacerle un poquito de, como dicen, de juego a la norma para decir, bueno, vamos a pedir cosas con la excusa del COVID a ver si conseguimos lo que siempre hemos estado buscando en el pasado. Así es. Bueno, un poquito ahí de, no, no es la intención, pero darnos un poquito de crédito. En el 2017 reformamos la Constitución para que el manejo de ese fondo de ciencia y tecnología de las regalías no quedara exclusivamente en manos de las gobernaciones, sino que pudiera entrar la universidad a postular proyectos y a recibir directamente los recursos del fondo de las regalías que van, el 10% que va a ciencia y tecnología. Sí, una reforma indudablemente muy, muy valiosa. Para cerrar, Mauricio, un mensaje a los estudiantes de hoy. Bueno, si hay un momento en la historia en el que la educación se valoriza, es este. La educación se vuelve determinante, porque todo de lo que hemos hablado hoy, los cambios, las transformaciones, bien sea hacia la tecnología, hacia los sistemas, hacia la biodiversidad, hacia las ciencias médicas, hacia buscar nuevas oportunidades y nuevas fuentes de crecimiento en un país como Colombia, todo pasa por la educación. Y afortunadamente el país ha avanzado en que no solo tenemos más educación, sino que tenemos más movilidad, que hay un poco más, el sistema es un poco más abierto, hay más juego. ¿Eso qué quiere decir? Que al final lo que debe primar es el talento, el esfuerzo, el conocimiento de cada persona, no de dónde viene, no quiénes fueron sus padres, qué hicieron, qué palanca tiene, sino el talento. Entonces eso lo debe llevar a uno a pensar todas las noches sentado en su casa estudiando, leyendo un libro, preparando una tarea, preparando un examen, es decir, lo que me va a dar la vida a mí depende del esfuerzo que yo aplique hoy como estudiante. Entonces, esa es la motivación más potente que uno puede tener en la vida. Entonces, a los estudiantes este es el momento no para relajarse, sino para estudiar más duro. Estudiar más duro, entre otras cosas, para sobreimponerse a las dificultades, al entorno, a la complejidad que es estar estudiando a través de medios virtuales. Es verdad, nos hemos tenido que adaptar todos a condiciones inesperadas y seguramente vendrán muchos otras exigencias adaptativas en los próximos años que requerirán de todo nuestro ingenio. Mauricio, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias a la audiencia de Facebook y a sus preguntas, muy activos nuestros participantes y también a quienes nos ven a través de la plataforma de la universidad. Espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad y muy buena tarde, Mauricio. Muchas gracias a ustedes.